Bien, capítulo número 2, el reino de Kusari. Capítulo número 2, el reino de Kusari, entre comillas los Házaros, la oportunidad de Satanás. Y aquí vamos a ver uno de los eventos importantes de la historia de la fe bíblica, y vamos a ver cómo Satanás lo usa para introducir la apostasía, por un lado, en la casa de Judá. Ya vimos que por un lado la apostasía entró en la casa de Efraín, lo que es el cristianismo, una apostasía que introdujo cualquier cantidad de paganismo de todo el tipo en el cristianismo romano. Y por otro lado, también le tocó al judaísmo. No crean que el judaísmo quedó libre, no crean que el judaísmo permaneció puro en su creencia. Hubo un tiempo en donde ya definitivamente se asimiló. Bueno, requisitos únicos y necesarios para la verdadera conversión de los extranjeros. ¿Ok? Y bueno, cuando se habla de los extranjeros que se convierten a la fe verdadera, la fe de Abraham, Isaac y Jacob, tiene que ser algo especial. No tiene que ser de palabra, sino que tiene que ser un convencimiento. Dice en Isaías: y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, para no profanarlo, y abracen mi pacto. ¿Ok? Aquí, cuando está hablando el Eterno a través del profeta, está haciendo hincapié en que no solamente estaba reservada la fe para Israel, sino también para los extranjeros. Siempre y cuando, ¿qué dice? Al momento de entrar a la fe, dice, tienen que entender que de entrada el Shabbat es parte del pacto. Dice, a los que guarden el día de reposo, eso es Shabbat, para no profanarlo, y además que abracen mi pacto. Quiere decir que el extranjero que se convierte tiene que adoptar la Torah como su forma de vida. ¿Ok? Adoptar la Torah como su forma de vida. Ese es el requisito, los requisitos necesarios, únicos, verdaderos de la conversión. ¿Por qué estoy hablando de este versículo? Porque vamos a entrar en un tema en donde en cierta época de nuestra historia hubo conversos de los cuales no ocurrieron esos requisitos, y por ende trajeron un sincretismo religioso a la fe hebrea. Bien, el origen de los judíos del este de Europa, conocido como los judíos ashkenazís o ashkenazim, y su interpretación del reino mesiánico. Yo no sé si ustedes han escuchado de los judíos ashkenazim o los ashkenazitas o ashkenazís, hay diferentes términos. Yo creo que la mayoría de los que hemos estudiado un poco al respecto de las raíces hebreas o del judaísmo actual, conocemos que hay dos casas esencialmente: los judíos del este de Europa, los ashkenazim, y los judíos de España, de Iberia, lo que se conoce como los judíos sefardí o sefaradim, dependiendo del término que se usa en diferentes grupos. Hay estos dos grupos que, por cierto, hoy día tienen un pleito entre ellos, entre cómo se pronuncia el hebreo, entre cómo se dirigen los rezos o las oraciones o las fiestas o las comidas. Hay una peleadera entre ellos aparte, porque obviamente los judíos ashkenazim tienen su origen, y vamos a ver este capítulo habla de eso, de otros pueblos que obviamente no son compatibles con lo que ya se creía anteriormente. ¿Okay? Los judíos ashkenazim son los judíos del este de Europa, especialmente de Rusia o de Polonia o de Alemania, todos esos judíos que se establecieron en el este de Europa. Los judíos conocidos como ashkenazitas o ashkenazís o ashkenazíes es el nombre dado a los judíos que se asentaron en la Europa central y oriental, principalmente en Alemania, Polonia, Francia, Ucrania y Rusia, zona llamada precisamente por los judíos medievales Askenaz, hacia comienzos del siglo X. Desarrollaron costumbres y leyes particulares que los diferenciaron en ciertos temas de las otras principales partes del judaísmo del pueblo judío, que son los sefardíes. Son los judíos de la Iberia, y los judíos mizrajíes, llegando incluso a crear una lengua propia, que es el Yiddish. El Yiddish es el hebreo alemán,
Y dice, surgida de la combinación de los dialectos germanos de su región con influencias eslavas y hebreas. Antes del Holocausto, los askenazíes representaban más del 90% del total de los judíos del mundo. En tanto, al día de hoy, su cantidad relativa se ha reducido a un 80%. El término askenazí tiene su origen en el personaje bíblico Askenaz. En hebreo, aquí aparece Aleph, Shin, Haf, Nun y Zain. Dice, y en el idioma Asgusai, bisnieto de Noé, que esto está en Génesis 10:3, dice, durante la Edad Media el término geográfico Askenaz se asimiló a Alemania, quizás a causa de ciertas similitudes con Sajonia, que pasó a ser el centro vital del judaísmo centroeuropeo o ashkenazí. De hecho, si ustedes van a la historia, y también los historiadores judíos asocian a Alemania con Ashkenaz. Qué interesante, porque esa es una de las claves que nos van a ayudar. ¿Por qué los alemanes causaron el holocausto? ¿Por qué fueron los alemanes los que hicieron el holocausto? Esa es una clave importantísima. Al rato se los voy a recordar. Sin embargo, este Askenaz, nieto de Noé, no era precisamente de los hijos de Sem. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, dice en Génesis 10:1-3. Sam, Cam y Jafet, dice, lo puse aquí en rojo, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Quiere decir que estas tribus Askenazim o Askenazitas del este de Europa vienen de Gomer, del cual vienen de Jafet, y pues obviamente eran los jafetitas, ¿ok? No eran semitas. Bien, los házaros, vamos a entrar en este tema, este pueblo házaro, ¿ok? Que existió a partir del siglo 7 en adelante, al principio del siglo 7 en adelante. Dice, los házaros fueron un pueblo turco procedente del Asia Central entre los siglos 8 y 9 del judaísmo. Se convirtió en la religión de Estado, ¿ok? Entre los siglos 8 y 9 el judaísmo se convirtió en la religión del Estado házar. El nombre házaro parece estar vinculado a un verbo túrquico que significa errante, geser, en turco moderno. En el siglo 8 fundaron un kanato independiente en el Cáucaso norte a orillas del mar Caspio, donde con el paso del tiempo el judaísmo se convertiría en la religión oficial. En su momento de máximo esplendor, ellos y sus tributarios controlaron buena parte de lo que hoy es el sur de Rusia, Kazajistán occidental, este de Ucrania, parte importante del Cáucaso, que es Dagestán, Azerbaiyán, Georgia y Crimea. Los házaros fueron importantes aliados del Imperio bizantino contra el Imperio sasánida, además de una significativa potencia regional en su momento de máximo esplendor. Emprendieron una serie de guerras, todas victoriosas, contra los califatos árabes, evitando así posiblemente la invasión de Europa Oriental a finales del siglo X. Su poder declinaría frente al Rus de Kiev, desapareciendo misteriosamente de la historia. Fíjense, este pueblo házar desapareció misteriosamente de la historia. Bueno, no desaparecieron, vamos a ver en dónde se injertaron. Los orígenes de los házaros son inciertos. Tras la conversión al judaísmo, ellos mismos atribuían el nacimiento de su estirpe a Cosar, hijo de Torgamés. Torgamés es Togarma en la Biblia. Aparece en las Sagradas Escrituras como nieto de Jafet. Es improbable, sin embargo, que fuera considerado ancestro común antes de la introducción de las traducciones bíblicas en Hazaria. Algunos historiadores han buscado posibles relaciones entre los házaros y las tribus perdidas de Israel, pero los expertos contemporáneos creen que son turcos migrados al oeste. Los historiadores de la URSS consideraron a los házaros como un pueblo indígena del Cáucaso Norte. Otros, como M.D. Dunlop, les cree vinculados a una tribu
uigur llamada Xhosa en fuentes chinas. Sin embargo, la lengua házara parece haber sido de origen huno, parecida a la hablada por los primeros búlgaros. Dado que los pueblos turcos nunca fueron étnicamente homogéneos, esas ideas no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Es posible que la nación házara hubiera estado compuesta de tribus de distintos componentes étnicos, ya que los pueblos de la estepa tradicionalmente absorbían a los conquistados. El historiador Shlomo Zahn les considera el origen religioso y étnico de los judíos ashkenazíes. Este Shlomo Zahn es un historiador judío que él identificó el origen religioso y étnico de los judíos ashkenazíes. ¿Okay? Y dice, este texto es parte de un discurso de Benjamin Friedman, un ex judío sionista que perteneció a la élite de los sionistas en la ocupación y toma de Estados Unidos y que posteriormente abandonó para dedicarse a prevenir al mundo de los verdaderos propósitos de los sionistas talmúdicos que se hacen llamar judíos elegidos de Dios. Esto dice Benjamin Friedman, si quieren pueden anotarla y pueden averiguar acerca de él. Él estuvo enlistado en el ejército, él participó en la élite sionista, era muy sionista, muy nacionalista, pero cuando descubrió el pasado de los judíos sionistas askenazíes, que provienen de Hazaria, de este pueblo que hemos estado hablando, el cual no hay muchas pistas en la historia más que en el judaísmo, Benjamin Friedman entendió que algo estaba ocurriendo en esa tribu Hazaria. Y vean lo que escribe él en un discurso. Dice este judío, que por cierto él es judío, pero ya no es sionista, él no es judío sionista, nacionalista, talmudista, él optó por una fe diferente, una fe más bíblica. Dice, los que hoy asesinan niños y destruyen el Líbano, los que se hacen llamar judíos elegidos de Dios, con derecho a un hogar ancestral, pone entre comillas, en Palestina, son los restos de las tribus más sanguinarias que ha conocido la humanidad. Los házares jamás vivieron en Palestina. Sigue diciendo él, dice, ¿cuál es la realidad sobre los judíos? Yo les llamo judíos aquí para usted, porque ellos son conocidos como judíos. En lo personal, yo les llamo judíos, me refiero a ellos como los llamados judíos, porque yo sé quiénes son ellos y quiénes los verdaderos judíos. Los judíos europeos orientales, que forman el 92% de la población de ese pueblo por el mundo, que se llama a sí mismo judíos, entre comillas, son originalmente házares. Ellos eran una tribu bélica que vivió en los profundos del corazón de Asia, y ellos eran tan bélicos que incluso los asiáticos los expulsaron fuera de Asia, hacia la Europa del Este. Ellos construyeron el enorme reino de Hazaria de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. En ese momento Rusia no existía, tampoco muchos otros países europeos. El reino de Hazaria era el país más grande en toda Europa, tan grande y tan poderoso que cuando otros monarcas deseaban ir a la guerra, los házares le podían prestar 40,000 soldados. Con ello se puede ver cuán grandes y poderosos eran. Ese es el mapa que se cree que era del imperio Hazar, ¿ok? Esto en el año 850 de nuestra era, y vean lo que abarcaba, ¿ok? Lo que abarcaba, acá estaba el imperio bizantino, y este era todo su poderío. Aquí aparece en un mapa más alejado, vean lo que actualmente eran los persas, el imperio bizantino, y el norte, bueno, el este, aquí está el este de Europa, muy cerca de Rusia. Y dice, ellos eran adoradores fálicos, lo cual es repugnante, y no quiero entrar ahora en detalles sobre eso, dice este mismo autor, Benjamin Friedman. Dice, pero esa era su religión, como también era la religión de muchos otros paganos y bárbaros en otras partes del mundo. El rey de Hazaria estaba
tan hastiado de la degeneración de su reino que él decidió adoptar una de las llamadas fe monoteístas, ya fuese el cristianismo o el islam o lo que es hoy conocido como judaísmo, que en realidad es talmudismo. Ojo, este autor judío, Benjamin Friedman, dice que en realidad lo que hoy día llaman judaísmo no es otra cosa que talmudismo. Talmudismo. Y vamos a verlo más adelante cuál es la diferencia entre uno y lo otro. Dice, haciendo girar un trompo y convocando el Eni, el Emeni, el Minei, el Moe. Esa es una forma de pues búsqueda de la suerte, dice. Él escogió el llamado judaísmo, que en realidad es talmudismo, en el año 740 de nuestra era. Y eso se transformó en la religión estatal. Él envió a su gente a las escuelas talmúdicas de Pumbedita y Sura y educó a miles de rabinos y abrió sinagogas y escuelas. Su pueblo se transformó en lo que nosotros llamamos judíos. Esa es una escultura fálica atribuida a los jázares, que por cierto pues pareciera que tenían unas creencias provenientes del antiguo imperio persa, y es por eso que se entiende la influencia babilónica en el Talmud, la influencia babilónica en las interpretaciones de la Torá de hoy día en el judaísmo. Dice, ninguno de ellos tenía tan siquiera un antepasado que hubiese puesto el dedo de un pie en la Tierra Santa. No solo en la historia del Antiguo Testamento, sino desde el principio de los tiempos. Ninguno de ellos. Y aún así ellos vienen a los cristianos y piden, dice, que apoyemos sus insurrecciones armadas en Palestina, diciendo, usted quiere ayudar a repatriar al pueblo elegido de Dios a su tierra prometida, su hogar ancestral. ¿Quiere usted hacerlo? Es su deber cristiano. Nosotros le entregamos uno de nuestros hijos como su Señor y Salvador, Jesús. Usted va ahora a la iglesia los domingos y se arrodilla, le rinde culto a un judío y nosotros somos judíos. Y bueno, por lo tanto ellos dicen, bueno, entonces tienen que reconocer que el pueblo judío es el pueblo de Dios, así que apóyenos. Y hoy día ahí están una cantidad impresionante de iglesias cristianas, muy adineradas por cierto, que apoyan al movimiento sionista con unas inmensurables cantidades de dinero para hacer cualquier cantidad de cosas que el judaísmo sionista le pide. Estos jázares, estos paganos, sigue diciendo Benjamin Friedman, estos asiáticos, estos turco-finlandeses, eran una raza mongoloide que fue expulsada de Asia a Europa Oriental. Porque su rey adoptó la fe talmúdica, no tuvieron otra elección sobre la materia, simplemente igual que en España. Si el rey era católico, todos tenían que ser católicos, si no, tenían que salir de España. Así, de esta forma, los jázares se transformaron en lo que nosotros llamamos hoy los judíos askenazís. ¿Ok? Aquí, termina esta parte de la carta. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo este hombre, Benjamin Friedman? Está diciendo que a esa parte del judaísmo le ocurrió lo mismo que le ocurrió a la fe hebrea en la época de Constantino. ¿Okay? Según todo el imperio se convirtió a la fe hebrea, terminaron estableciendo la religión cristiana hasta el día de hoy. Los jázares, un experimento europeo de construcción de un estado judío. Y bueno, aquí hay una imagen que representa que los representa a ellos. La pueden buscar esto en internet. Hay muy poca información, pero sí la hay respecto a los jázares. Y de hecho al final les voy a poner un texto de un judío que pues escribió incluso un libro respecto a ellos. Y les voy a mostrar un video en donde un rabino, escúchenme bien, un rabino askenazí habla de su origen jázaro. Él mismo lo dice. Se los voy a mostrar para que vean que no nada más las letras o la historia, sino que ellos mismos reconocen que vienen de acá. Vamos a ver a estos jázares. Dice, 1000 años antes del establecimiento del Estado moderno de Israel,
existió un reino judío en las franjas orientales de Europa, ahorcajadas sobre el Don y el Volga, dirigidos por dos monarcas judíos y habitado por una población mixta que incluyó a muchos judíos. Sus reyes tenían nombres como Yosef y Aarón, y uno de sus generales se nombró Pesaj por celebrarse esa fiesta judía en los días cercanos a su nacimiento. Este reino, llamado Jasaria, era uno de los países más interesantes e influyentes del mundo medieval, mostrando un gran poder en asuntos económicos y diplomáticos. Su influencia era tan grande que un emperador bizantino del siglo X, Constantino Porfirogenitus, envió una correspondencia a los jázares marcado con un sello de oro que valía 3 solidi, más de los 2 solidi que siempre acompañaran las cartas enviadas al Papa de Roma, al príncipe de Rus y al príncipe de los húngaros. Su poder era tan grande que tenían los medios de financiar permanentemente un ejército. Jasaria representó el esfuerzo más significativo en la búsqueda del establecimiento de un Estado judío independiente en la diáspora, según señaló el expresidente de Israel, Isaac Ben Zvi, en su libro El exilio y el reembolso. De hecho, ellos fueron los primeros, como vimos anteriormente, que dice que de pronto ellos desaparecieron, dejaron de ser este imperio. Bueno, lo que hicieron es establecerse como comunidades judías en todo el este de Europa. Y ellos fueron los que posteriormente crearon la banca internacional, el tipo de cambio, los bancos, la moneda, bla, 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 hasta el día de hoy. Se van a sorprender. Los jázares jugaron un papel central en las más importantes guerras de la región del Cáucaso. Primero, a principios del siglo VIII, se unieron con turcos y bizantinos para derrotar al Estado persa. Entonces, en los siglos VII y VIII, defendieron la frontera del sudeste de Europa de la invasión árabe, permitiendo indirectamente a la cristiandad sobrevivir en Bizancio y subsecuentemente crecer en Ucrania. Como una de las autoridades principales en los jázares, el profesor Peter Golden de la Universidad de Rutgers escribió en su libro El estudio de Hazard, dice: a cada escolar en el mundo occidental se le ha dicho que si no fuera por Carlos Martel y su victoria en la batalla de Poitiers, hubiera podido encontrarse ahora una mezquita en un lugar en que está erigida actualmente la catedral de Notre Dame. Dice, de lo que pocos escolares son conscientes es que si no fuera por los jázares, Europa Oriental también podía haberse convertido en una provincia del Islam. El periodo de paz que vivieron las estepas europeas orientales ha sido nombrado como la paz jázara, desde que los jázares permitieron a varias tribus como los eslavos extender sus asentamientos y comprometerse en actividades productivas libres de la amenaza de guerra y de disputas. El notable país de los jázares entró por primera vez en la órbita judía, primero cuando le permitió a los judíos establecerse en su tierra, libres de persecución. Refugiados judíos de Bizancio, Persia, Mesopotamia y otras regiones del mundo antiguo inundaron al reino de Jasaria desde el siglo VIII hasta el siglo X, trayendo con ellos la alfabetización hebrea, el amor por Israel, la religión judía y la habilidad tecnológica. El documento de Cambridge, traducido por Norman Gold en su coautorizado libro, significa los documentos hebreos, jázares del siglo X, dice: estableció que los judíos armenios inmigrantes se establecieron matrimonio con los habitantes de esa tierra, entremezclándose con los gentiles, aprendieron sus prácticas y salieron continuamente con ellos a la guerra. Los judíos del Medio Oriente y los jázares se volvieron un pueblo. Bueno, eso está documentado. Aquí está el libro, Documentos Hebreos Jázares del siglo X. En forma significativa, los jázares, un pueblo de origen turco, se convirtieron a la religión judía en algún momento del siglo IX, empezando el fenómeno con la casa real y extendiéndose gradualmente entre el pueblo en general.
El judaísmo se sabe ahora que estuvo más extendido entre los habitantes del reino Hazaria, mucho más de lo que se pensó previamente. En 1999, los arqueólogos rusos anunciaron que habían reconstruido un vaso hazario con éxito en la región del río Don, revelando 4 inscripciones con la palabra Israel en letra hebrea. Es ahora aceptada la opinión entre la mayoría de los estudiosos en el campo que la conversión de los házares al judaísmo estuvo extendida y no se limitó meramente a la casa real y a la nobleza. Y dice Al-Faqih, dice, de hecho escribió, todos los házares son judíos. Christian Drudmar escribió en 1864 que todos ellos profesaban la fe judía en su integridad. Un trabajo pérsico, Denkart representó al judaísmo como la religión principal de los házares. ¿Cuán sincero era el judaísmo? Al-Jabar Muhammad al-Hamidani escribió a principios del siglo XI señalando que ellos tomaron para sí las difíciles obligaciones de los mandatos de la ley de la Torá, como la circuncisión, las abluciones rituales, lavados rituales, la prohibición de trabajo en Shabbat y durante las fiestas la prohibición de comer carne de animales prohibidos según esta religión y así sucesivamente. El sistema de escritura común entre los házares era la escritura hebrea, según lo escrito por Mohammed en 987 o 988. Una porción grande de esos házares que después adoptaron una escritura relacionada con el cirílico de Rus eran judíos, según señala Tariq Mubarak Shah en un trabajo persa compuesto en 1206. A principios del siglo X, los judíos házares de Kiev escribieron una carta de recomendación en idioma hebreo a nombre de uno de los miembros de su comunidad, cuyo nombre era Jacob Bar Hanukkah. Y bueno, también se ponían esos nombres, cualquier sonido hebreo que les gustaba, así pues lo usaban como para nombres o apellidos. Y bueno, es muy común, ¿no? La carta es conocida como la Carta de Kiev y se descubrió en 1962 por Norman Gold de la Universidad de Chicago. Los nombres de los judíos de Kiev eran de origen turco, eslavo y hebreo, como Hanukkah, Yehudá, Gostata y Kiabar. Los estudiosos discrepan acerca de si estos judíos eran israelitas que habían adoptado meramente nombres locales o si sus nombres locales eran una señal de su origen turco-hazario. Sabemos ahora que había un distrito entero en Kievan Podol, nombrado después de los házares como Kosare, que apuntaba a la residencia de los házares turcos en Kiev. Los házares jugaron al parecer un papel importante en la vitalidad económica de la ciudad, importando caviar, pescado y sal en Kiev. Los házares también comercializaron con vajillas de plata, vino, monedas, cristalería y otros géneros útiles a lo largo de Europa y Asia, alcanzando zonas tan lejanas del noreste como Suecia y del lejano sudeste como lo actual Uzbekistán. No hay ninguna duda de que Hazaria exhibió un nivel alto de civilización y que los judíos contribuyeron a su éxito. En la ciudad capital, los házares establecieron una corte suprema compuesta de 7 miembros y cada religión principal, cristiandad, islam, judaísmo y el paganismo eslavo, estaba representado en este panel judicial. Los házares patrocinaron la tolerancia religiosa en un tiempo en que los países circundantes persiguieron a los que se negaban a seguir la fe de los gobernantes. La historia de los házares llamó la atención de un famoso médico y diplomático judío español conocido como Hasdi Shaprut. Él estaba asociado e inspirado por lo que aprendió sobre este pueblo. Después de enterarse de mensajeros bizantinos que Hazaria fue gobernada por un rey nombrado Yosef y que ellos tenían un ejército poderoso y eran un centro de comercio Hasdai, Shaprut escribió: estaba lleno de poder
mis manos se hicieron fuertes y mi esperanza se llenó de coraje. Buscando contacto con Yosef, Hasdai hizo llegar de su secretaria literaria una carta escrita a pluma para entregársela personalmente al rey de Hazaria. Hacia el final de la carta, Hasdai comentó: nosotros vivimos en la diáspora y no hay poder en nuestras manos. Ellos nos dicen todos los días, cada nación tiene un reino, pero usted no tiene ninguna memoria de tal en toda la tierra. Pero cuando nosotros oímos hablar de nuestro Señor el Rey, del poderío de su monarquía y de su ejército poderoso, fuimos presa del asombro. Alzamos nuestras cabezas, nuestros espíritus retornaron y nuestras manos fueron fortalecidas, y el reino de mi Señor fue nuestra respuesta de defensa. Cuando esas noticias ganen más fuerza, a través de ella nos elevamos más allá. Como comentó Raymond Scheindlin en su libro Las Crónicas del Pueblo Judío, para los judíos oprimidos del mundo, los házares fueron una fuente de orgullo y esperanza para demostrar a través de su existencia que Dios parecía no haber completamente abandonado su pueblo. ¿Será? Porque eso es algo que hoy día se está viviendo igual. Hoy día no estamos viviendo más que un reflejo de la época del imperio Házar. Y los judíos en la diáspora tenían su esperanza en ellos. Los judíos hoy día en la diáspora tienen la esperanza también del judaísmo sionista. ¡Qué casualidad! La carta de Hasdai y la contestación que le envió Yosef fue preservada en gran parte gracias al trabajo del estudioso Isaac Akrish, 1489-1578, un judío español que después vivió en Egipto. Akrish descubrió copias de las cartas de Hasdai y de Yosef en el Cairo. En 1577 él publicó estas cartas en Constantinopla en un panfleto en hebreo llamado Kol Mevaser, la voz del mensajero de buenas nuevas. La publicación de Akrish de estas valiosas cartas fue diseñada para levantar el espíritu de los judíos oprimidos alrededor del mundo. Pero Hasdai le escribió a Yosef justo antes de que comenzara a desarrollarse los eventos que finalmente aplastaron el reino de Hazaria. Los pechenegos, rusos, ogusos y bizantinos cayeron sobre el reino desde la década desde 960 hasta la de 1010, agobiándolos. Después de la caída de Hazaria, las referencias de los turcos házares judaizados fueron haciéndose mucho más esporádicas, pero aún después del otoño final de Hazaria en el siglo XI, ahí seguían habiendo muchos házares que continuaban siendo judíos. Abraham Daud cuando estaba escribiendo el Sefer HaKabbalah en el año 1161, señaló que se encontró a los estudiantes házares personalmente mientras estuvo en Toledo, España, y que ellos eran judíos rabínicos. Fíjense, judíos rabínicos. El último destino de los házares todavía está revestido un poco de misterio, aunque algunas pistas apuntan a su persistencia entre varias comunidades judías, musulmanas y cristianas. Algunos han especulado que los judíos montañeses del Cáucaso Oriental descienden en parte de los házares. Varios grupos turcos que viven actualmente en el norte del Cáucaso podrían descender de házares que adoptaron el Islam. Abba Eban, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel entre 1966 a 1974, defendió en 1968 en su libro Mi gente que es probable que los descendientes de los házares alcanzaron diversas comarcas eslavas donde ayudaron a construir los grandes centros judíos de Europa Oriental. Y aquí es donde comienza el inicio de los grandes millonarios en Europa. Entonces estamos situando a esta tribu, a estos pueblos de origen turco, persa, aproximadamente en el año 700, al inicio del año 700 de nuestra era hacia acá, que se convirtieron al judaísmo,
o se convirtieron o bueno, adoptaron la fe judía de aquella época, que había tres principales fes, que era la cristiana y la musulmana y la judía, y adoptaron ese judaísmo. Ahora, lo más seguro es que ese judaísmo que adoptaron, pues tenía a lo mejor, pues más fuentes, ahora sí que hebreas, más pureza, y que ellos fue lo que hicieron es contaminarla. Ahorita vamos a ver otros datos. Bueno, dice, los jázares recibieron numerosos emigrantes judíos perseguidos en Grecia, ayudaron militarmente a los bizantinos contra Persia y los magiares en su conquista de Hungría, lograron una importante expansión por la cuenca de Danubio hasta Polonia y comerciaron por todo el Mediterráneo y Europa Central con su miel, sus pieles y sus cueros. La suprema institución de gobierno contaba con 2 jueces judíos, 2 cristianos, 2 musulmanes y un bárbaro. El naciente poder de Rusia inició su ataque a Hazar a fines del siglo X y les fue arrinconado hacia Crimea, hasta que en 1016 una expedición combinada ruso-bizantina acabó con tan interesante experimento asiático, carente de fronteras naturales, aptas para la defensa. ¿Okay? ¿A dónde irían? Esa es la pregunta. Aún así, parece que una sombra del reino judío se mantuvo hasta la invasión de los mongoles. Muchos supervivientes contribuyeron a la formación de las grandes juderías de Polonia y Rusia tras la desaparición de Hazar. ¿Okay? Esto según este autor, Ricardo de la Cierva. Su poder era tan grande que tenía los medios de financiar permanentemente un ejército. Hazaria representó el esfuerzo más significativo en la búsqueda del establecimiento de un Estado judío independiente en la diáspora, según señaló el expresidente de Israel, Isaac Ben Zvi, en su libro Los exiliados y los redimidos. Hay, por cierto, varios rabinos que hablan de eso, varios autores judíos que hablan de este imperio Hazar y la influencia en el judaísmo. Hay muchas evidencias que hablan de eso y no hay duda de que la mayoría de los judíos actualmente proceden de el imperio Hazar. Y eso nos está ayudando un poquito en esas notas y extractos de libros para poder enfocar al tema que bueno, nos concierne respecto a quién es realmente un judío. Bueno, tengo aquí unos extractos de otro libro, el libro se llama El origen genético de las naciones, en donde vamos a ver algunos aportes interesantes en la genética, que se ha hecho estudios genéticos a esa descendencia y vamos a ver lo que dice este autor. Lo que dice la genética: uno de los mayores avances en genética humana es la medición del ADN, tanto de varones como de mujeres. Los hombres se miden por medición del cromosoma Y, que es transmitido a su descendencia de padre a hijo en una línea continua que muta con el tiempo. Este se denomina ADN Y. Solo los hombres son portadores de este por medio de su cromosoma Y, siendo ellos XY. Las mujeres tienen cromosoma XX. Dentro de la genética así se establece la influencia tanto del hombre como de la mujer, de la madre y del padre. Se va heredando el X que pertenece al padre, y después se establece este X cuando hay un hombre. El X se establece que viene directamente del padre, y por los abuelos maternos y por la madre, y por el padre, la Y. Dice, la línea femenina se mide examinando su ADN mitocondrial, denominado ADN-MT, que poseen tanto las mujeres como los hombres. Las mitocondrias se agrupan en haplogrupos que se relacionan con las líneas de mujeres en las cuales ocurren, y esta línea es transmitida por la madre a su descendencia en el cromosoma X, que poseen tanto hombres como mujeres. Aquí estamos viendo la misma gráfica. El ADN Y y el ADN mitocondrial se miden en dos formas diferentes. El ADN
Y se mide con los denominados polimorfos. A estos polimorfos se les otorga un valor numérico y de acuerdo al valor, al ser evaluados, al subagrupaciones que se forman se denominan clades y subclades de la agrupación total que se denominan haplogrupo. Estos valores registran el cambio de las mutaciones y líneas de ADN Y. El sistema de ADN Y que ha sido asignado a los varones de la especie humana se agrupa en una serie de haplogrupos desde la letra A hasta la R. La acostumbrada y cuantiosa medición utilizando el sistema de Arizona es normalmente de 37 lugares como marcadores. Se realizan pruebas básicas para los primeros 12, luego hasta 25 y luego se continúa hasta 37. De estas ubicaciones polimórficas o lugares para determinar emparentamiento y asociación de haplogrupo. Puede haber 100 o más marcadores analizados para detectar cambios de los polimorfismos. Un ejemplo de lo que puede ser una estructura de ADN Y típica es la siguiente. Ok, aquí está una lista en donde descifran varios haplogrupos. Dice hay valores que cuando son evaluados se asignan a la columna derecha del cuadro. Esos valores ayudan a determinar si una persona pertenece a un haplogrupo típico celta o uno que se encuentra entre los semitas o amerindios o polinesios, chinos o de tipo racial japonés. Para determinar apropiadamente la clase se realiza lo que se conoce como prueba SNP, pero los valores de las pruebas de marcadores 12, 25 y 37 apuntan a la dirección correcta. Bueno, son términos dentro de la genética y estructuras dentro de la organización de los haplogrupos. Aquí están desde la A hasta la R, okay, y cómo han sido seccionados las diferentes mutaciones y combinaciones en los tipos de sangre. Bueno, hay una cantidad suficiente en la cual pues se ha determinado llegar hasta dónde viene cada nación, ¿ok? Ustedes pueden hacerse una prueba de ADN y les pueden decir de qué región provienen, quiénes fueron sus antepasados. El ADN mitocondrial, dice, la mitocondria fue secuenciada por primera vez en 1981, en la que se dio a conocer como la secuencia de referencia Cambridge. La CRS ha sido utilizada como la base para comparar con el ADN mitocondrial individual. En otras palabras, cualquier lugar en un ADN mitocondrial individual que tenga una diferencia en comparación con la CRS, que se describe como mutación. Para que la Biblia responda al desafío que representa este importantísimo descubrimiento genético, entonces debe ubicar esta estructura sobre los registros de la Biblia y explicar la distribución de las naciones dentro de términos que puedan considerar y responder apropiadamente a los desafíos que representan los árboles genéticos, tanto del ADN Y como del ADN mitocondrial de las especies. Por ejemplo, mientras los sacerdotes arónicos son identificados como J2, la estructura levita de judíos askenazí es 52% R1A1, que es un linaje jafetita, identificado presente en Rusia y las estepas centrales y del este y entre los arios en India. Es eslavo, además el 25% de todos los judíos europeos del este son E3B, los cuales indican un origen camita. Fíjense que esto es importante. Hoy día ya con la genética lo que se han puesto a hacer es empezar a identificar la pureza verdaderamente si la hay en los entre comillas levitas que existen en Israel, y se han dado cuenta que no hay pureza, hay mucha mezcla y no hay pureza para determinar quién es un levita y quién no. O si hay suficientes levitas para participar en lo que creen que puede ser el templo, ¿no? Bueno, por ahí va el punto. Dice, la mutación base de U en K parece haber ocurrido en Medio Oriente, en el área del norte de Israel y el Líbano.
e incluyó una significativa parte de las mujeres que formaron el linaje de los drusos. Ellos fueron los ancestros de un 32% de los judíos askenazí. El otro pueblo con una gran parte de K son los kurdos, de los cuales U forma la mayor parte. El HGU compone partes significativas de todo el ADN mitocondrial europeo, el HGU. Es más importante allá entre los Sami. Dice, los grupos HV, HU, V y K son los principales grupos de todos los europeos con H, G, S, I y J. El grupo H forma más de un 50% de todos los anglo-celtas, escandinavos y franceses, y es aún mayor en Iberia. La considerable diferencia entre los askenazíes y los europeos es que la división K es mayor entre ellos que en Europa, y por eso el movimiento de K pudo haber ocurrido posteriormente dentro de Europa, o pudo haber sido menor en su mutación de U allá. Es posible que esas divisiones ocurrieran desde la ruptura de la alianza de los partos y el desplazamiento de la horda al interior de Europa bajo Odín, comenzando desde el fin del siglo II después del Mesías. Los dos grupos probablemente formaron la misma horda escita compuesta por celtas e israelitas y judíos de la alianza hitita. La horda de partos y escitas entró en Europa, y las otras tribus formaron la horda jásara, que se convirtió en el imperio jásaro, que se convirtió al judaísmo alrededor del 740 de la era común. Esto lo dice el libro de El origen genético de las naciones. Coincide también con lo que dicen los historiadores, las fuentes judías y los rabinos. Dice, hasta el siglo XI, al ser derrotados por los rus y su posterior ingreso a Europa con los hunos. Esto explica el porqué del ADN no semita levita, entre comillas, levitas, así, que es la mayor parte de su ADN Y, es R1A1, que es eslavo y no celta. Debemos recordar también que la identidad judía desde el tiempo del Talmud no sigue exactamente el sistema de la Biblia, dado a que ha sido adquirido o por descendencia materna o por mujer judía o por una conversión autorizada rabínicamente, por lo cual surgieron, entre comillas, levitas que no son levitas, o sea, los Cohen. Dice, se consideran que el ADN proviene de la conversión jásara, y quizá hasta 50 hombres se enrolaron como levitas con la horda eslavo jásara. Parece haber una sola aparición masculina que se expandió considerablemente luego de entrar en Europa. Los Kohanim, o sea, los levitas, los sacerdotes y levitas, cada uno comprenden un 4% de la población judía, fíjense. Solamente el 4% de la población tiene esta descendencia Kohanim. De acuerdo a la Enciclopedia Judaica, en 1972, los gentiles pueden convertirse en israelitas, pero no en levitas o en Kohanim. Obviamente esta norma no fue respetada en la conversión jásara. Eso es importante que lo sepan. Dentro del judaísmo talmudista, la descendencia no viene por el padre, como viene en la Torá. En la Torá nunca van a ver más que descendientes de hombres. Y ustedes lo van a corroborar. Hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, siempre hombres. En el Talmud se estableció que la descendencia viene por la mujer, no por el hombre. Bueno, ahí ya de entrada vemos una incongruencia. Después, en el Talmud está escrito que los gentiles que se convierten, automáticamente ya son judíos e incluso pueden adoptar o ser parte de cierta tribu. En este caso, muchos de los gentiles que se convirtieron después se dijeron ser Cohen o levitas, sacerdotes, que obviamente pues eso traería una falsedad, ¿no?, en el futuro de quiénes son verdaderamente y quiénes no son. Los judíos intentan limitar los orígenes de los askenazí a la pequeña área del noreste de Europa, desde el noreste de Francia hasta el norte de Alemania. Ellos afirman que su origen es tan antiguo como el siglo VI. Esta área era
en ese momento el emplazamiento central de la horda de los partos cuando se separó y se mudó a Gran Bretaña, Escandinavia, Francia y España e Italia. Es posible que algunos elementos judíos de la horda se hayan mudado ahí o siguieran a la horda posteriormente. El problema es que las definiciones anteriores consideran que los yiddish se desarrollaron desde el siglo X. Se consideraba que el idioma askenazí era aparentemente un lenguaje basado en letras hebreas, pero con palabras prestadas del lexicón alemán. Sin embargo, en efecto, una lengua eslava se relaciona con las lenguas sorbias y belarús. Esta hipótesis, confirmada ahora por la mayoría del ADN Y eslavo de los askenazí, entre comillas, levitas, dice, ahora se considera a la lengua sorbia, se le dieron letras hebreas y una lexicografía alemana, es de donde proviene el yiddish. El ADN YR1A1 también se relaciona con el idioma sorbio y el ADN Y belarús. Estas tribus pueden ser identificadas como los hijos de Askenaz y parte de la horda de los házaros, que por lo tanto es demostrablemente eslava. Por lo tanto, podemos deducir que el haplogrupo J no era el haplogrupo semítico original. Por lo tanto, los semitas pertenecen a más de un haplogrupo estándar descendiente de Abraham. El haplogrupo original semítico fue el F y se dividió por lo menos en I y en J, y probablemente en G, I y J, desde el Medio Oriente, en Parto Escita y en Europa. Se puede realizar un análisis de esta hipótesis refiriéndonos a los resultados de Behar en los askenazí levitas, entre comillas, fueron examinados en 60 líneas masculinas en 9 países. Estos países eran Austria-Hungría, Belarus, Francia, Alemania, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania y Rusia. De las 60 líneas de ADN Y examinadas, solo 8 eran semitas verdaderos. Fíjense, de las 60 líneas eran 8 solamente semitas verdaderos. Los otros resultados fueron los siguientes: 12 líneas camitas, 40 líneas jafetitas. Ok, aquí vienen todos los haplogrupos. Los linajes semitas son, como vemos a continuación, y ayudan a demostrar el punto de divergencia de los linajes semitas tratados arriba. Aquí están los de Sem, FI, J y J2, ¿verdad? Dice, las aplicaciones de estas muestras de ADN Y van bastante lejos. Existen solo 4 linajes que comparten los mismos linajes J2 que el CMH. Solo 6 comparten el haplogrupo J. Por lo tanto, solo un 10% de los askenazí, entre comillas levitas, examinados son reconocidos como ADN Y judío-israelita directo. De acuerdo a interpretaciones actuales, las cifras son asombrosas. 2/3 del ADN Y askenazí, entre comillas levita, no son semitas. Obviamente, pues no son levitas. Dice, casi un 10% son celtas y asombrosamente un 52% tienen ADN Y eslavo. Los estudios llegan a la conclusión también por la homogeneidad del haplotipo R1A1 modal de que el ancestro existió quizá hace solamente 663 años. El crecimiento podría haber provenido solo de una persona. Esto pudo haber coincidido con el establecimiento de las comunidades judías de Maguncia y Worms, según la enciclopedia judía. Los patrones con forma de estrella de ADN Y R1A1 indican el rápido crecimiento de la población de los judíos askenazí en los últimos 1000 años. La diversidad de los askenazí levitas sugiere una intromisión genética después de que los askenazí se separaran de las otras poblaciones judías. El origen de los askenazí levitas, entre comillas, R1A1, es por lo tanto probablemente con los házaros hablantes de lenguas sorbias que se convirtieron al judaísmo e ingresaron a los leví, y quienes luego se expandieron rápidamente en Europa. Estos son los no arónicos y en efecto Kohanim o sacerdotes no israelitas.
Y bueno, aquí ponen bastantes haplogrupos en los cuales ponen los camitas, los que se asumen que son sacerdotes, pero que en realidad son jafetitas. Okay, dice, vea que hay porcentajes mucho menores de házaros convertidos entre los israelitas, base que entre los levitas askenazí. Las conclusiones que podríamos extraer de estas estadísticas es que las familias de la nobleza y quizá de los Kagán y los Bek de los házaros fueron convertidos y obtuvieron estatus levita, y o que los convertidos que permanecieron fieles al judaísmo se fueron al oeste de Europa con los hunos, que fueron seguidos por los búlgaros. Los eslavos paganizados permanecieron separados o detrás para ser barridos por los rus y luego los mongoles de 1215. Y vinieron posteriormente como los sorbios y los belarús después de los hunos y los polacos. Lo que es seguro es que los que se adhirieron al judaísmo rabínico no son completamente judíos o israelitas, y un 63% de todos los judíos son o camitas o jafetitas, convertidos al judaísmo. Esto es, a menos que pueda ser demostrado que algunos aspectos de K son semitas en vez de jafetitas, lo que haría revisar por completo la secuencia de ADN Y. Un rabino habla de su origen Hazar. Les voy a mostrar un pequeño video en donde un rabino nos va a confirmar todos estos datos que hemos leído, tanto escritos como de la genética. ¿Okay? Y con eso se van a dar cuenta que tanto, bueno, la historia y las estadísticas y los autores no mienten, y que la genética, como dice aquí, ¿verdad? Si esos resultados nos dan un 63% de todos los judíos no son camitas, son o camitas o jafetitas, o sea, no son semitas. Entonces dice, si eso no fuese, dice, entonces hay que revisar por completo la secuencia del ADN y sacar otras conclusiones. Esto es muy real, esto se sabe, y en el judaísmo también lo saben, incluso los judíos ashkenazim, que por cierto, los judíos ashkenazim son la mayoría que hoy día existe en Israel, es la gran mayoría, son los que están en puestos importantes en Israel, son los que están en puestos importantes en la economía mundial, ¿okay? Sobre todo en los medios de comunicación, en las grandes empresas, en las transnacionales. Todos ellos son de origen Hazar o Házaro. Y si hablamos de esos porcentajes, estamos diciendo que la gran mayoría no vienen del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, los levitas que se dicen ser levitas y que quieren participar en el templo de Jerusalén, que dicen que van a construir, pues estarían siendo no otra cosa más que usurpadores. Gente que no es de la tribu, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, de ninguna de las tribus, sino que son o de Cam o son de Jafet. Imagínense nada más. Y bueno, este video es un pequeño fragmento, un pequeño extracto de poco más de 3 minutos, en donde voy a mostrarles a un rabino algo prominente en Israel, muy reconocido, menos en Israel, tiene una escuela muy grande en Latinoamérica de enseñanza de Torah y obviamente de Talmud. De Talmud dijimos al principio que una cosa es judaísmo y otra cosa es talmudismo. El judaísmo actual en realidad es más talmudismo que judaísmo. Si ustedes echan un clavado al judaísmo actual, es decir, si van y dan una estudiada y un análisis de la fe judía actualmente, se van a dar cuenta que es muy talmúdica. O sea, todo está basado mayormente en la halajá, en la tradición oral, y usando la Torah. Pero la mayoría de los aspectos doctrinales del judaísmo actual es talmudista. E incluso, obviamente, los que tienen que ver con el futuro de Israel o el Olam Haba, el mundo por venir.
Aquí es obviamente en donde ya hemos hablado y hemos dado el punto de vista, la diferencia entre lo que dice Yeshua y los apóstoles y lo que dicen los rabinos en el Talmud. Bueno, este pequeño video solamente va a mostrar una pequeña parte de un estudio de como de 4 horas de este rabino que hace en 3 sesiones y que está hablando de un libro de un rabino, por cierto, llamado Yehudá ben Leví. Y este rabino escribe un libro hablando del reino de Kusari o el reino de Házaru, ¿okay? Y él ahí habla de lo que fue este gran rey Házaru, como él en su decadencia de la fe de sus antiguos intenta buscar una nueva fe y se convierte al judaísmo, y bueno, y ahí viene toda esta historia que ya hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Esto hizo que el rey de Cusar se decepcionara de su propia religión, se diera cuenta en un momento dado que ya no había más que pudiera mejorar en la religión que profesaba. Seguramente se dijo, debe haber algún error en la religión que profesamos nosotros. Debe haber algo que no está bien. Por consiguiente debemos salir a buscar, si nuestra religión no es la religión verdadera, cuál doctrina, cuál fe es la fe correcta que debemos abrazar para lograr que, ya que nuestras intenciones son agradables al Creador, también nuestras acciones lo sean. Y entonces salió a explorar, salió como salen los reyes. No es que tomó su bastón y salió a pasear, sino que se hizo traer ante sí a los representantes y los cultores de las filosofías o de las doctrinas que, a juzgar por lo que veía en derredor, tenía sentido consultar a ver cuál de ellas sería la verdadera. Y al final de todo este proceso, como vamos a ver a lo largo de nuestro estudio, tanto él como todos los súbditos de su reino se convirtieron al judaísmo, con el alma plena al hacerlo, y tomando para sí enteramente la Torá, y, tal como dijimos hace un rato, muy probablemente, y estamos muy honrados por ello, gran parte de los Yehudim Ashkenazim tengamos en nuestra sangre ascendencia de estos gerim sagrados, de estos conversos al judaísmo sagrados del reino de Cusar. Y este rabino es este que está en esta imagen. Como muchos en Israel, como les decía, la mayoría de los judíos actualmente en Israel son de origen házaru, ¿okay? Además de esto, pues son talmudistas, son cabalistas, tienen obviamente todo el Talmud como ley. El Shulchan Aruch también es un producto de judíos también del este de Europa. El Shulchan Aruch es el libro de las leyes judías, todas compendidas ahí en ese libro. Es un compendio de las leyes que se extrae de la Mishnah, que es toda la ley oral. Y vean, aquí tiene este rabino en su sala de conferencias, tiene un estandarte aquí, y vean nada más y nada menos que tiene. Esto en la Kabbalah es lo que se conoce como la estrella de David. En realidad, dentro de la Kabbalah, esa es la estrella de David. ¿Okay? La de 8 puntas, el hexagrama, es la estrella de Salomón. Y la de 8 es la estrella de Eva. ¿Okay? Entonces ese rabino, y bueno, sus conferencias son así de este tipo, un poquito místicas. E incluso se le ha escuchado decir a este rabino hacer algunos conjuros así en videos. Me comentó un amigo que tengo que un día dijo, vamos a hacer un conjuro, y empezó ahí a hablar, empezó a decir algunas cosas así medias cabalistas, y para que vean que bueno, ese es el origen del judaísmo actual, talmúdico. Aquí está él. Después les voy a pasar el link donde aparece todo el video, que dura como 1 hora.
y pueden escucharlo detenidamente, con calma, y ver qué es lo que está hablando él dentro de su contexto, y puede llegar a una conclusión, porque él aquí es donde justamente afirma lo que hemos estado hablando. Él regularmente da sus estudios vía internet, los graba o los sube a internet, y siempre ha sido muy popular dentro de los movimientos judio-mesiánicos. De hecho, este hombre, él se llama Daniel Ginerman, y bueno, Ginerman, tan sencillo como eso, el apellido rápidamente nos sitúa en Europa, en el este de Europa. Él, por cierto, es muy amigo de un judío que se llama Mario Saban. No sé si han escuchado de Mario Saban. Mario Saban aunque es un judío laico, es un gran promotor del laicismo y del judaísmo sionista en Israel, y tiene una influencia muy, muy fuerte hoy día en medios hispanos, y está implantando la idea de un judaísmo de Yeshua que tiene que finalmente colapsarse con el judaísmo actual, o unirse y dejarse desbordar con el judaísmo actual e identificarlo con el judaísmo actual. Que finalmente el creyente en Yeshua tiene que entender que tiene que sujetarse al famoso hermano mayor y hacer lo que dice él, porque lo dice él y como lo dice él. Pero obviamente ahí es donde corremos el riesgo de de caer en poner a Yeshua dentro de un movimiento judío, siendo que ya vimos en capítulos anteriores que no es así. Yeshua no vivió ningún judaísmo. Él, como israelita de la tribu de Judá, en realidad expresó la fe verdadera, la fe bíblica, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, la fe de Moisés, la fe de David, y no necesariamente un tipo de judaísmo. Espero que todos hayan escuchado bien. No sé si todos escucharon bien. Después se los voy a volver a pasar. Pero lo que está diciendo este rabino es de que todo este reino de Cusar, que por cierto él los llama Gerim en el contexto talmúdico, y en la Torah vimos esta palabra Ger, que Ger es un converso. Ger es un converso que adopta la fe hebrea, y que definitivamente pues tiene que sujetarse a la fe hebrea. Pero bueno, con el paso del tiempo vimos que esta fe se tradujo a un judaísmo talmudista, y finalmente se trastornó todo. Después les voy a pasar el video completo para que lo chequen y vean lo que está hablando él. Él está tratando de justificarse, obviamente está tratando de justificar lo que ya se sabe hoy día en el mundo, que la mayoría de los judíos Ashkenazim en Israel y que gobiernan Israel y que están esperando ese famoso templo, tienen procedencia Hazar, nada que ver con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Los están descubriendo que no van los planes por donde deben de ir. Ya hay muchos judíos protestando de que eso no tiene que ser así, de que no va a pasar nada, no debe de pasar nada hasta que venga el Mesías y él va a decidir qué hacer. Y obviamente ese rabino lo que está tratando de decir es de que todos aquellos se convirtieron verdaderamente y adoptaron la Torah, y que el fruto de lo que es hoy día, o el fruto de todo aquello es hoy día el judaísmo, y pareciera que es la restauración del famoso Israel. Entonces, bueno, lo dejamos como testimonio, aparte de lo que ya hemos visto, comentarios de mismos judíos, comentarios de historiadores, comentarios de los genetistas también. Estamos viendo los porcentajes de los pocos que son del verdadero linaje semita, de Abraham, Isaac y Jacob, y los muchos que son en realidad conversos y que están imponiendo en realidad una forma diferente de interpretar la Torah y esperar el reino. Bien. Aquí está el arpa famosa es una réplica de lo que era antiguamente el arpa de David, la famosa arpa de 10 cuerdas. Y bueno, vean, aquí tiene la Magen David, la estrella de David, que vamos a hablar más adelante de eso. Y pues aquí están los instrumentos
que están preparados para el tercer templo, dicen ellos. Se han estado preparando con bastantes años anteriores. Una vez que el Estado de Israel se constituye como tal, empiezan los preparativos para el famoso tercer templo. Ok, aquí vemos otros levitas, entre comillas, nadie puede decir en realidad. Y bueno, habría falta ver si su ADN, su genética es certera. Aquí está la vaca que les comenté en alguna ocasión, la vaca lazana, la vaca roja, que ya está lista también para el sacrificio. Aquí del lado izquierdo hay una familia que nosotros conocemos, que estuvo en Israel y que nos contó precisamente todos los preparativos que están haciendo en Israel. Aquí están ellos al lado de un famoso Cohen, que es levita, y que actualmente pareciera que, y bueno, él de fuentes, pues ahora sí que directas, nos comentaron, él y su familia nos comentaron que sí hay una enorme preparación allá en Israel de hace algunas décadas, de hombres que se han estado instruyendo en base a todas las leyes levíticas conforme a los sacrificios, porque evidentemente ellos tienen esta intención, ¿no?, de que haya templo y de que haya otra vez sacrificios, expiación por los pecados de Israel, y iniciando pues con la vaca que se llama, por cierto, Geulá, está en Texas, y que se ha encontrado pues idónea para el sacrificio. Bueno, este amigo que estuvo en Israel nos ha contado que sí hay bastante adelanto en los preparativos para el famoso tercer templo. Y aquí vemos este famoso levita. Y bueno, este amigo que tenemos es actualmente el encargado de una comunidad en Cancún. Y vean, aquí está a un lado de él. Él no es bajito de estatura. Él es como unos 8 centímetros mayor que yo. Más o menos como unos 76, 77, no sé, por ahí. No es tan bajito, tampoco es muy alto, pero si lo comparamos con el levita que está acá, no sé, pero calculándole, a lo mejor esta persona que está acá le ha de llegar a los 1,80 a lo mejor, por ahí, a lo mejor un poquito más, no sé. Pero evidentemente pues los antiguos israelitas no tenían esta estatura. Tampoco, bueno, podemos ver en sus rasgos que definitivamente pues hay mucha asimilación, o definitivamente pues no hay alguna pureza de ser un levita. Y si nos basamos a las leyes de Ezequiel dice que los levitas tendrían que ser de la descendencia de Sadoc y Josadá, que vienen desde Pinjas, el famoso Fines. Y pues esto ahorita, ¿cómo corroborarlo? O sea, está muy complicado. ¿Ok? Esta vaca roja es el único animal, según lo que se cuenta hoy día, que hay en el mundo, que tiene todas las características que pide la Torá para que sea la vaca lazana, que tenga que ser sacrificada y quemada, y sus cenizas mezcladas con agua para la purificación de Israel. Hay familias muy prominentes en Estados Unidos, en todos Estados Unidos, y en Texas se dedicaron justamente a conservar esta vaca, y aparentemente hoy está preparada. Esa vaca roja es la vaca roja que aparece en el libro de Números respecto al sacrificio de la expiación del pueblo de Israel. se tiene entendido que ya en Israel la tienen preparada para el momento necesario llevarla, sacrificarla y sus cenizas mezcladas con agua y regarlas sobre el lugar en donde se va a construir el templo. Eso es lo que se cree. Y bueno, para eso obviamente tiene que pasar todo lo que ya saben. Destrucción del domo de la roca, pues la guerra contra los árabes, y bueno, todo eso que tiene que hacer para poder iniciar la construcción. Bueno, aquí está la famosa Geulam. Hay requisitos exclusivos para que pueda ser idónea y se pueda construir el tercer templo. Aquí muestran, ¿verdad?, que tiene todo rojo, no hay ni un pelito de otro color, tiene que ser toda absolutamente roja, y pareciera que esta vaca lo es.
Según el Talmud de la antigüedad, esta vaca tenía que venir a manera de milagro. Es decir, si el Eterno no la enviaba, no había vaca alazana, vaca roja. Por eso creen que hoy día ese es producto del milagro. Bíblicamente sabemos, obviamente, que esto no es necesario, que esto no se debe de hacer. Bíblicamente estaríamos negando la sangre de Yeshua. Ok, aquí está uno de los rabinos principales, de hecho es el director del Instituto del Templo, Chaim Richman, y bueno, Richman, están viendo que este rabino pues también tiene, digo otra vez, no estoy hablando en contra cierto genotipo, sino que estoy tratando de dar a entender que entendemos que hay mucha asimilación hoy día en el liderazgo de Israel, tanto en el liderazgo civil como en el liderazgo religioso. Okay, entonces no podemos asegurar que verdaderamente estos tienen un linaje puro, que son realmente semitas de Abraham, porque podrían ser jafetitas o camitas. Y la pregunta es, pues, ¿qué estarían haciendo ahí? Aquí está con Rabbi Glick, son los encargados, Reichman y Glick son los encargados de los preparativos para el tercer templo. Y vean, a los dos, bueno, tienen obviamente un aspecto de un linaje europeo, pues nórdico tal vez, no sé, escandinavo, yo qué sé, pero no necesariamente pues del Medio Oriente. Entonces vemos cómo se han infiltrado y cómo han y bueno, pensando en que no coincide todo lo que enseñan o predican o creen con lo que dice la Escritura, y menos con lo que dice Yeshua, aún independiente pensando en que hay endurecimiento en parte, no coincide, y además podría ser lo que dijo Yeshua parte del gran engaño de el fin de los tiempos.